Las ciencias tienen la necesidad de clasificar para poder ordenar la información de los objetos de estudio. Las ciencias biológicas desarrollaron la sistemática para clasificar los seres vivos. En este proceso llevó a la pregunta, ¿cómo se clasificaban las poblaciones del ser humano? La respuesta tradicionalmente desde tiempos de Linneo, son las clasificaciones raciales, que intentan agrupar caracteres taxonómicos de las poblaciones en metapoblaciones, por medio de su descripción tipológica. Las clasificaciones raciales son previas al trabajo de Linneo, datan del siglo XVII, considerada la primera la de Franois Bernier en 1684. La importancia de Linneo es que asentó las bases epistemológicas para futuras clasificaciones. Desde entonces la ciencia ha tenido una odisea para determinar cuáles son las razas que componen la humanidad, en un proceso que no es muy diferente a una roca de Sísifo. A partir del inicio del siglo XX, se empezó a abandonarse gradualmente el concepto de razas humanas en las ciencias por el desarrollo del avance de la genética humana y por métodos taxonómicos más flexibles, en un proceso que dura hasta nuestros días. Pero la principal razón sería una fuerte tendencia que cada propuesta de clasificación reputa a las anteriores, ya que el número de razas o límites de estas cambiaban significativamente en función del número de rasgos tomados y la importancia atribuida a estos para la clasificación. Esto dio validez a la crítica, que la selección de los rasgos es arbitraria, ya que se ignoran una serie de similitudes y diferencias a las que fueron usadas en la clasificación final. Solo he presentado algunas de las más conocidas de todas las que se han hecho, en sí, se han hecho más de 10. Pero al ver tantas clasificaciones diferentes, se genera el debate que cuál todas tiene más validez. Esto no es malo en condiciones normales. Pero esto es contraproducente para cualquier pretensión de teoría racial. Se está buscando razas, poblaciones homogéneas entre ellas y heterogéneas con otras poblaciones de otras razas, y lo que se encuentra son poblaciones racialmente ambiguas. Esta falta de consenso para establecer cuáles razas hay, impiden a la teoría que pueda hacer hipótesis de población a gran escala. Ejemplo, yo puedo hacer una hipótesis a partir de una muestra bantú, que son negrito en la clasificación del tercer mapas. Esto me permite que pueda aplicar la hipótesis a la población bosquimanas y etíopes del sur y por ser de la misma raza. Al basarnos en el mapa de la cuarta clasificación, la hipótesis ya no puede ser aplicada. En la población etíope y bosquimana son de una raza distintas de los bantú, que son raza congoide, y otros son caucasoide y capoide respectivamente. Lo que vendría a ser el primer clavo en el ataúd de las clasificaciones raciales, es el desarrollo de los estudios de los patrones clinales por parte de Julian Huxley. Propuesto en 1938, Cline Sano Auxiliary Taxonomic Principle. Un cline es el gradiente de aparición de un rasgo dentro de una población geográfica. Su mayor diferencia con las clasificaciones raciales es que no buscan un conjunto de rasgos predominantes dentro de una población, sino su interés está en el cómo se distribuye un solo rasgo dentro de la población. Pero los clines y la clasificación racial no son incompatibles, ni autoexcluyentes. Si los clines son compatibles con las clasificaciones raciales o no depende de la distribución de los tipos de clines. Hay dos tipos de clines, los continuos y los discontinuos. El primer tipo son todas las poblaciones de la especie son capaces de cruzarse y hay un flujo de genes en todo el rango de la especie. Estas clines son biológicamente no tienen subgrupos claros, y su distribución geográfica es contigua. El otro tipo de clines es el discontinuo. El rasgo genético fenotípico en cuestión siempre muestra un gradiente más pronunciado entre los grupos que dentro de los grupos. Con el tiempo se harían mapas clinales humanos. Conforme se acumulaban se notó que el tipo predominante en el ser humano son los clines continuos, y estos cruzan las fronteras raciales muchas veces. Y las mayorías de las discontinuidades se encuentran dentro de las razas y no entre estas. Con esto fue inevitable la observación de la discordancia, que diferentes rasgos individuales de la especie humana no comparten los mismos patrones de variación a través del espacio geográfico. Por ejemplo, la melanina se distribuye en un patrón decreciente desde el ecuador norte y sur. Las frecuencias para el haplotipo de la hemoglobina beta S, por otro lado, irradian desde puntos geográficos específicos en África.
Lo mostrado es una simplificación para su fácil lectura. Los mapas clinales son más complicados que lo mostrado. Los mapas clinales habían hecho mucho daño a las clasificaciones raciales, y el resultado del proyecto Genoma Humano se convirtió en el último clavo en su ataúd, pero el cadáver se negaba a morir. En el año de 2002 se publicó el que es llamado como el Clúster Rosenberg, el primer estudio de su tipo con un resultado claro. Este detecta unas sutiles discontinuidades que dividían las poblaciones en 6 conglomerados, y 5 de estos coinciden con la división racial tradicional. A partir de esto, se abrió el debate sobre la existencia de las razas. Esto no tardaría en evolucionar en nuevas propuestas. En el 2012 se propuso el concepto de clases clinales, que son las aglomeraciones de una variación genética que de otro modo sería continua. Shaw y sus colaboradores la propuso como una base biológica para las categorías raciales y étnicas, argumentando que estadísticamente algunos marcadores genéticos son concordantes con la pertenencia racial o étnica, por lo que se puede identificar estos por subgrupos genéticos. El uso de los clúster para limitar clines tiene varios problemas evidentes, solo voy a tocar un par de estos. Para ejemplificarlo usaré el porcentaje de secuencias alélicas de noreste del Asia de la base de datos recopilada por Arapadna. Como ven, el porcentaje de las secuencias alélicas es una gradación, mientras nos alejamos de China-Turquía las secuencias tienden a disminuir. En sí, esta secuencia fue escogida porque no se tiene hacer relevo con otras secuencias para mostrar el flujo genético. Este mismo se puede ver en los clústeres mostrados. Y este es el primer problema, no hay división real en los clústeres. El programa busca agrupar los genes en grupos, y el resultado dependerá mucho de las poblaciones y el número de genes utilizados. El diseño del estudio influye en el resultado. El segundo problema, y una de las principales críticas a la clase clinal, es no se puede dividir objetivamente una clín en categorías discretas, ya que en estas los rasgos cambian de forma gradual y continua a través del espacio de esta. Poner un punto de corte es un acto arbitrario. Por ejemplo, en la tabla se puede ver que las poblaciones de China y Mongolia tienen una mezcla alélica mayor del 60%, pero en Mongolia hay poblaciones con un porcentaje muy cercanos a los pueblos del centro de Asia. Como pueden verse, no hay una manera objetiva de establecer el punto de corte sin que estas poblaciones se queden fuera. La conclusión no es que no se pueda clasificar los distintos grupos humanos en razas, ya se ha hecho en múltiples veces, pero la clasificación va a ser de naturaleza arbitraria y dada por convenciones. La clasificación nunca va a tener validez universal o biológica que la respalde. Los problemas de las clasificaciones raciales se derivan de que buscan grupos discretos en una población continua. Por la naturaleza de estas de no formar grupos claros, se puede señalar un núcleo de poblacional, pero nunca se podrán definirse un límite claro, al menos que sea de forma artificial. La distribución de los rasgos fenotípicos y genotipos de las poblaciones obedecen a adaptaciones locales que se expanden en las poblaciones cercanas en forma independiente una de las otras, y no de adaptaciones que se dieron en un linaje evolutivo independientes de otros linajes. Era inevitable el colapso de la teoría racial, por las causas mencionadas. En consecuencia, los estudios de la variación humana se centraron más en los patrones reales de variación y los patrones evolutivos entre poblaciones y menos en la clasificación. Esto no implica que las ciencias no dispongan de herramientas y categorías con función semejante como los de etnia. Sin embargo, el término raza aún se usa en la ciencia por ser una etiqueta práctica, no por su valor científico. Es poco recomendada para estudios a gran escala o que requieran de precisión.